sino de conocimiento y de instrucción. La corrección viene posteriormente. Pero desde el punto de vista de lo que Pablo define del Evangelio, más allá de una palabra, en el libro de Romanos, la carta de Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y ahí Pablo establece la definición, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Entonces Pablo define el Evangelio como el poder de Dios para salvación y tiene un orden, primeramente al judío, o sea, el pueblo escogido de Dios, que fueron los primeros llamados, fueron los primeros escogidos, y posteriormente, dice Pablo, también al griego, o sea, hablando del mundo gentil, y eso no abarca a todos nosotros. Pero en esa definición que da Pablo del Evangelio, que lo define como el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. La buena noticia, la buena nueva del Evangelio tiene un objetivo fundamental y primordial y principal. El primero es la salvación de las almas. Luego ya de la prosperidad, luego de la realización de las buenas obras, luego de la que tiene que ver con la obediencia, luego de lo que tiene que ver con los cultos, luego que tiene que ver con la restauración, luego que tiene que ver con todas esas cosas. El Evangelio primeramente se recibe y fue dado por Dios, primeramente, dice la palabra, para salvación. Y la salvación viene a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, dijo Pablo, dijo Pedro, y dijeron todos los apóstoles, solamente en Cristo Jesús. En este caso fue Pedro cuando se levantó. En ningún otro hay salvación. O sea que ese poder para salvación es Cristo Jesús. Entonces el Evangelio tiene que darnos a conocer totalmente a Cristo Jesús. Y cuando habla que es para salvación, cuando leemos al apóstol Juan en el capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo dio para qué? Para salvación. Es lo fundamental del Evangelio, la salvación. Las otras cosas vienen después. La buena noticia tiene que ser para salvación. Por eso es que cuando nosotros, cualquier hermano, cualquier siervo del Señor, que no ha alcanzado cierto nivel de revelación en el Señor, sale comisionado por Dios a las calles a llevar esa buena noticia y empieza a predicar, a contender y a hablar de trapos, de perfumes, de religiones, de congregaciones, de concilios, de ministros, eso se convierte en una persona con religiosidad. Está perdiendo el punto focal de la cual Dios dio su poder y su palabra, dio su buena noticia, dio el Evangelio, que es la salvación. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. La palabra religión asociada a la oscuridad viene del griego reskeia, que significa observación ceremonial. La palabra religión, como está escrita en la Biblia, en el original, significa simplemente una observación, un culto, la realización de un culto. Ahora, desde el punto de vista académico, la religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la acción y el sacrificio para hacer un culto. Eso es la religión. La religión es como lo que liga al hombre con la divinidad, con Dios. La religión son los medios que utiliza el ser humano para ligarse a Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces la religión, la religiosidad viene entonces a crear una oscuridad, a crearnos un apartamiento de la luz? Porque llega un momento, y esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos, ojo todos los hermanos, llega un momento en que la religiosidad, la religión que profesamos, los ritos, los cultos, empiezan a tomar
un poder tan importante, igual o más que a la misma persona que se le realiza el culto, que en este caso es Dios. Empezamos entonces a hacer una serie de cosas y a ligarnos a cosas que en un momento determinado nos olvidamos para quién es que lo estamos haciendo. Y entonces lo que estamos haciendo empieza a tener más importancia de que para quién lo estamos haciendo. Y eso es oscurantismo. Caemos en oscuridad, caemos en religiosidad. A mí me pasó algo parecido. Una vez, el Señor me estaba dando mucha palabra. Estaba teniendo mucha búsqueda con el Señor. El Señor me inquietaba. Estaba donde cualquier lugar y escuchaba, no la voz audible, sino el Espíritu Santo organizando pensamientos y suministrándome palabras. Eso conllevó al que a tener tanto que dar, daba mucho. Y era invitado por muchas iglesias, por muchos lugares. Venía de Santo Domingo y casi no, los 2 días que tenía aquí, no tenía tiempo ni siquiera para compartir con la familia. Llegaba, me bañaba, a veces no comía y seguía. Y tenía otro compromiso en otra parte. Y tuve un sueño. El sueño era que yo ingresaba a mi casa. Mi papá estaba sentado en la galería, en una mecedora. Y cuando él me vio entrando, él me llamó y dice, ven acá que quiero hablar contigo. Y yo le dije, papi, espérate, es que estoy muy ocupado, no puedo ahora. Y entré para la casa porque tenía que salir. Y ahí vino la revelación del Espíritu. Que tú estás tan ocupado, hablando tanto de mí, que ni quiere hablar conmigo. ¿Cuánto bendice? Estaba tan ocupado hablando de Dios, que no tenía tiempo para hablar con Dios. Religiosidad. Religiosidad. Estaba tan afanado haciendo lo que Dios quería que hiciera, que no tenía tiempo para Dios. Entonces, ¿para quién lo estaba haciendo? Religiosidad. Entonces uno cae en la oscuridad. Y de esa es la parte que el exégeta de este manual que estamos en el día de hoy me estás enseñando. Es que nosotros, a través de la religiosidad, a través de la religión, podemos caer en la oscuridad y dejar de lado entonces el evangelio y la luz. Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Salvador. Eso es lo fundamental, es lo primordial, el estar cerca del estar con Él. En conclusión, el evangelio es luz que te permite mostrar en su justa dimensión la voluntad del Padre manifiesta en la persona de Cristo Jesús, quien operó bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, la oscuridad religiosa es la búsqueda de ese Dios trino por medio de ceremonias y prácticas rituales que toman con el tiempo mayor relevancia e importancia que Dios. Los medios para acercarme a Dios y las personas que administran esos medios terminan tomando un papel principal y Dios pasa a otro plano. Por eso es que ustedes ven a veces congregaciones que tienen un ministro o una ministra que son personas usadas por Dios, que son administradores de dones que Dios ha puesto en sus manos, que son personas especiales en el Señor, y llega un momento que el mismo pueblo de Dios se confunde y empieza a poner a esas vidas, a esas personas, por encima del mismo Dios. Y entonces dañan las cosas. Y muchas veces desvían también a esos siervos y esas siervas del Señor. Entonces vamos a pasar a los objetivos. El objetivo número 1 dice, analizar el poder iluminador del evangelio frente a las tinieblas de la religión. Analizar el poder iluminador del evangelio frente a las tinieblas de la religión. El evangelio nos permite venir a la luz, creer, conocer a Dios y hacer su voluntad. Y como consecuencia de ser bendecido con añadidura, o sea, cuando uno viene al evangelio, cuando uno viene a la luz, cuando uno cree en Jesús, cuando uno logra conocer a Dios y hace su voluntad, entonces como consecuencia vienen una serie de añadiduras completas que vienen a nuestras vidas. Ahora, mientras la oscuridad religiosa te acerca más a un líder, a un talento o a un ministerio que Dios da, te enseña a pensar la oscuridad religiosa en las consecuencias del pecado que contra quién pecaste. A veces llegan situaciones a nuestras vidas. Los líderes que me escuchan pueden meditar en esta parte.
que hay situaciones que llegan a nuestras vidas que uno se limita a no cometer un error, a no yerrar, a no equivocarse, muchas veces por la responsabilidad ministerial que uno tiene sobre los hombros. Y a veces uno dice, wow, voy a hacer daño si cometo este error. Se está pensando más en el pecado y la consecuencia del pecado al momento de yerrar, que contra quién vas a pecar. Cuando uno piensa en la consecuencia del pecado, en lo que ese pecado puede provocar en nuestras vidas, y no en defraudar a quien nos santificó, eso es religiosidad. Cuando la consecuencia del pecado tiene más autoridad en mí que a quien le voy a faltar, que es a mi Dios, entonces estamos en religiosidad. Y muchas veces la religión nos enseña esa parte, ¿verdad? A guardarnos de eso por la consecuencia y no por a quien vamos a defraudar. A buscar a Dios por lo que Él pueda darte y no por lo que Él es. Por eso la gran mayoría de muchos cultos, donde quiera, se hace un programa más para pedirle a Dios. A veces vamos a la iglesia a pedir y no a darle alabanza, no a darle adoración, no a darle agradecimiento, como decía David, que debemos desde que pisamos la iglesia entrar dando acción de gracia y saliendo por nuestra boca alabanza. Imaginemos que vamos de visita un domingo donde nuestro padre o nuestra madre. Y desde que lleguemos es diciéndole lo mucho que le amamos, lo importante que es en nuestras vidas. Lo agradecimos que estamos por la formación que nos dieron, por el sacrificio que hicieron. Y constantemente le abrazamos, le besamos. Nuestro padre, nuestra madre está loca porque llegue el próximo domingo, si es los domingos que la visitamos, para experimentar esa manifestación de amor. Ahora sí, a mi casa llega mi hijo a visitarme todos los domingos. Y cada vez que viene es a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y se acerca a mí con la simple intención de pedir. Y dentro de esa pedidumbre me halague con cierta cosita, pero vuelve a pedir, a pedir, a pedir. Quizá yo no me voy a sentir tan amado. Entiendo que solo viene a mí para que les resuelva los problemas. Entonces, cuando nosotros vamos a la clase de Dios y olvidamos la adoración, olvidamos la alabanza y olvidamos el darle a Dios, estamos cayendo, mis hermanos, en una religiosidad oscura que nos quita la esencia de las cosas del Señor. Este poder iluminador nos alinea al mensaje de salvación, predicando de Cristo y suministrando toda la acción que le glorifique. El objetivo número 2, hermanos, es aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta la oscuridad religiosa. Y aquí podemos evaluarlo desde dos puntos de vista. El primero, desde el punto de vista externo, o sea, asumir yo una actitud correcta como misionero cuando enfrento la oscuridad religiosa en las personas a quienes le voy a llevar la luz del evangelio. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista es el interno. Pero hablando desde el punto de vista externo, cuando nos topamos con personas totalmente religiosas, principalmente de la religión tradicional, con concepciones erradas, las cuales tienen que ser desmontadas para implementar las nuevas, se nos hace mucho más difícil, porque la palabra dice que no se echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el resultado no es el esperado. Siempre es más fácil, hermano, vestir a alguien que está desnudo que desnudar a alguien que está vestido. Y cuando se logra desnudar al vestido para vestirlo con una ropa nueva, la referencia tiene que ser la vestidura que tú mismo llevas puesta. Cuando uno sale a la calle y hay una persona que no conoce de Cristo, se hace más fácil enseñarle a Cristo y ponerle esa vestidura. Ahora, cuando hay una persona que uno llega a la calle, que es religiosa, que tiene una serie de conceptos cerrados ahí, que tiene una serie de cultos y de dogmas que no tienen nada que ver, como habla Pablo en el capítulo 1, verso 18 del libro de Romanos, cuando habla de la culpabilidad del hombre, que dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y haciendo culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Entonces uno se va a topar con personas de esa índole.
que le están haciendo culto y le hacen culto a criaturas y le dan un nivel mayor que al mismo creador. Es el caso de las vírgenes y en el caso de todas esas cosas. Le hacen culto y Jesucristo y el Padre toman un nivel secundario. El nivel principal, la adoración principal, la toman las criaturas, ¿verdad? Entonces uno se va a topar con ese tipo de personas. Entonces uno tiene que entender que hay que desmontar eso primeramente para poder darle una nueva vestidura. Y que la referencia de la vestidura que tú y yo le estamos ofreciendo es lo que nosotros tenemos puesto, hablando espiritualmente. Por eso que, y muchas veces el ministro lo dice, el testimonio más grande es nuestra vida. La forma en que vivimos, la forma en que nos conducimos. Eso es lo que la gente ve. Más de lo que yo le pueda decir a alguien para provocar un cambio en la vida, es lo que esa gente puede ver en mí. Es la vestidura de Dios que yo puedo estar portando, más de lo que yo estoy hablando. Entonces, desde el punto de vista de la actitud correcta que debo de adoptar cuando me encuentro un religioso, es saber que es una persona que tiene un vestido equivocado, que hay que desmontar eso, pero para tú poderle dar ese vestido que él no tiene, el reflejo debe de ser tú, Cristo Jesús en ti. Y desde el punto de vista interno, cuando la religiosidad está en nosotros, debemos de reconocerlo, hermano, y cambiarlo. Movernos por el camino del amor de Dios, más que por la consecuencia del error. Evitar cubrirnos entonces con justificaciones y trajes a las medidas. Adán y Eva cometieron un error. No conocieron a Dios. Conocieron a Dios como su creador. Conocieron a Dios como el proveedor. Conocieron a Dios como el Shaddai, como el Todopoderoso. Pero no lo conocieron como el Dios de amor. Por eso, cuando ellos cometen pecado, se buscan un traje a su medida, se hacen unos delantales y se esconden de su presencia. No reconocieron, hermano. Religiosidad. Están en el lugar creado por Dios, escuchan la voz de Dios, pero entonces tratan de ocultarse tras unos árboles con hojas su desnudez. Religiosidad. No conocieron el amor de Dios, entendieron que Dios no lo podía perdonar y decidieron esconderse. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos atados en esas cosas. Hay cosas que nosotros tenemos años practicando y llega un momento en que llega la revelación de Dios en nuestras vidas y uno prefiere mejor hacerse un traje a la medida y no simplemente permitir que Dios no haga el traje que debemos de usar en este momento. Y no reconocemos esa parte en nuestras vidas. Hay cosas que quizás yo podía pensar cuando tenía un año en el Evangelio que no la pienso ahora. Hay cosas que quizás yo podía condenar en alguna gente cuando era más joven en el Evangelio, que ahora Pablo me dice otra cosa y luego entenderla, que hay que establecer, hay que hacerse débil, hay que padecer en un momento determinado, hay que sufrir en un momento determinado y no simplemente criticar, señalar, maldecir y distanciar, sino que hay que estar, hay que resguardar, hay que edificar y hay que sufrir. Entonces eso es otra dimensión. Pero a veces la religiosidad nos aparta, nos separa. Entendemos que hemos sido santificados por nosotros mismos. Y el cielo no está lleno de santos. El cielo está lleno de arrepentidos que el Señor santificó. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor? Y para eso se necesita, ¿verdad?, echar de un lado la religiosidad. El objetivo número 3 dice, actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha asignado como la luz del mundo. Actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha asignado como la luz del mundo. Jesús es la luz. Ahora, Él dejó referencia en el mundo como luz, que somos nosotros. La palabra dice, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los encargados de alumbrar en medio de la oscuridad. Pero hay una responsabilidad que no ha sido asignada como luz del mundo. Pedro habla, en el capítulo 4, verso 10, una de sus cartas dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros.
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que recibió, debe de ministrarlo como buenos administradores, conforme a la multiforme gracia, conforme a lo que Dios nos dio. Esa es nuestra responsabilidad. Sea lo que sea que Dios haya puesto en nuestras vidas, es para ministrarlo como administradores, conforme a la multigracia del Señor. ¿Cómo voy a administrar lo que Dios ha puesto en mi vida? ¿Y en qué magnitud y en qué forma? Pablo habla en Romanos, capítulo 12, verso 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces yo debo de ser un buen administrador que Dios me da conforme a su multiforme gracia, pero también no debo de tener un concepto mayor de mí mismo que el que debo de tener, sino que debo de pensar conmigo con cordura y con humildad. Hay casos de religiosidad en algunas congregaciones. Esto puede afectar, mis hermanos, en nuestras mentes, cualquier cosa que quizás no haya pasado a nosotros. A mí me pueden dar una oportunidad para hacer una oración. Se me dio eso para administrar. Debo de saber administrar. A veces nosotros carecemos de humildad para simplemente tomar la oración y hacer una oración en un momento determinado. Y a veces nos vamos más allá. Porque entendemos que si soy yo que tengo el micrófono, si soy yo que tengo la oportunidad, algo debe de pasar, porque soy yo que lo tengo. Y empiezo a crear cosas. Y dejo de lado quizá hasta un programa que hay establecido. Y dejo quizá algo, hasta una revelación que ya Dios dio para algo. Y entonces, no estoy administrando con cordura lo que el Señor puso en mis manos en un momento determinado, porque tengo mayor concepto de mí que el que debo de tener. Eso es religiosidad. Ahí caemos en la parte de esa religiosidad oscura. Estamos hablando, mis hermanos, que el evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Y esa palabra religión, ¿verdad?, que viene de la ligadura que el hombre realiza para acercarse a Dios. Son una serie de ritos, son una serie de actos que muchas veces empiezan a tomar mayor importancia y prioridad que el Señor mismo. El pensamiento central dice: cuando el evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Cuando el evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Que hay muchas vidas predicando, pero no el evangelio. Y por lo tanto, al no predicar el evangelio de Cristo, entonces las tinieblas no pueden ser confrontadas y no obtener los resultados que queremos a nivel del evangelio. Se empieza a predicar otras cosas. Estaba viendo en el día de hoy unos jóvenes por los lados de Jaina. Ellos se hacen llamar los Rabacucu. Y tienen algunas intenciones buenas. El ministro de esa nueva dimensión religiosa o dimensión espiritual, como quieran llamarle, dicen que o sea, la vestimenta del varón tiene que ser así como yo tengo esta chacabana, que tiene que ser con el botón hasta ahí, porque para eso vino. Que las faldas de las mujeres no se le puede ver los pies, que hay que dormir con pantalones de tela y camisa. Y todas esas cosas.
Eh, y como en 10 mensajes que pude ver de esa persona, en ninguno escuché hablar de Cristo. Solamente era, Dios mío, que se van a ir al infierno los que usan tenis Jordan, tenis Nike, tenis Puma, Croque, sandal, que la camisa, y solamente esas cosas, hermano. Y no escuchar hablar de Cristo y no escuchar hablar de la salvación de las almas, no escuchar hablar del amor, no escuchar hablar del sufrimiento, no escuchar hablar del padecimiento, no escuchar hablar del perdón, sino de condenación y maldiciendo a tantos líderes que tienen tantos años en la obra del Señor, llamándole perros, llamándole cerdos, llamándole zorras, llamándole de tantas cosas. Entonces uno dice, wow, y son personas que tienen seguidores, y son personas que tienen congregaciones. Entonces, las vidas que están involucradas en todas esas cosas, ¿están viviendo un evangelio de luz o están viviendo una religiosidad, una oscuridad religiosa? Están viviendo una oscuridad religiosa, hermano. Porque el evangelio es Cristo. Y el objetivo del evangelio es la salvación de las almas. Y la salvación nos lleva a Cristo. Primeramente creer en Él e imitarlo a Él. Saber perdonar. Entonces uno ve personas llenas de odio, llenas de ira, llenas de rencor, en condenación y en maldición. Y entonces entienden que son los que están bien. Eso es simplemente oscuridad religiosa. Nosotros tenemos que pensar en esa parte. El texto áureo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El objetivo del Señor es que los hombres se arrepientan para la salvación de su alma. Ignorancia, ¿por qué ignorancia? Dice el texto bíblico, el texto áureo, de esta ignorancia. Porque desconocíamos esta verdad. Por lo que teníamos que recibir esta noticia. Y esa noticia iba a provocar en nuestras vidas el arrepentimiento, no la justificación. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros nos justificábamos las cosas. Odiábamos y nos odiaban. Y justificábamos la razón por cual odiábamos. Hacíamos los malos y a nosotros nos hacían los malos. Dañábamos y nos dañaban. Y justificamos la acción por la cual dañaban. Aún la persona que iba a salir a matar, que iba a salir a robar, que iba a salir a violar, justificaba esas cosas. Cuando llega la verdad de Cristo, cuando llegue el perdón a nuestras vidas, cuando conocemos de Él y su Espíritu Santo mora en nuestras vidas, ya no hay justificación, hermano. Lo que hay es arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, empieza a desmontarse el traje de la justificación, para entonces empezar a colocarse la vestidura de la santificación. El arrepentimiento te quita la justificación. Y una vez la justificación está aquí, viene la santificación de parte de Dios para nuestra vida. Y se cae toda religiosidad. Por eso es que Pablo, cuando el Señor se le presenta y él cae al suelo, tuvo que durar 3 días en Damasco hasta que llegara un profeta y se le cayeran las escamas de los ojos de un gran espesor, dice la palabra. Las escamas gruesas de los ojos, para que él pudiera entonces empezar a transitar y a caminar en el camino del Señor. Tuvo que sacarse toda la religiosidad, tuvo que salir. El Señor tuvo que dejarlo en blanco, ciego totalmente, para iniciar nuevamente con él. Y ese es un problema que tenemos hoy en día, la religiosidad. Y la única manera de que la religiosidad pueda ser quitada, mis hermanos, es cuando nosotros, ¿verdad?, conocemos a Cristo Jesús y damos a entender lo que Él es en nuestras vidas. Empezando con el verso bíblico, 17:22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses,
en todo observo que soy muy religioso. Esto, mis hermanos, era en aquello tiempo la cuna de la civilización del mundo. Atenas, Grecia. Y aquí había un templo. Estas son las ruinas. Esto es una ilustración actual de cómo es ahora. Anteriormente era así. Y a esto se le llamaba el Areópago. Y era un lugar donde se reunían los ilustres, los pensadores de la época. Y los griegos entendían que ellos eran muy especiales. Dicho sea de paso, gran parte de la civilización, del desarrollo y el conocimiento de la civilización, salió de ellos. Y ahí aproximadamente ellos honraban, y cuando se reunían daban culto a unos 24,000 dioses aproximadamente. Imagínense eso. 24,000. Todo lo que ellos pudieron identificar en la naturaleza y fuera y en el universo, y le dieron condiciones especiales. Zeus, Artemisa, el Hades, todo ese tipo de cosas. Ellos le dieron potestad y lo hicieron ver como dioses. Y para cuidarse de salud, eran tan religiosos, esta gente, hermano, que pusieron un Dios que no conocían. Por si acaso aparece alguien que nosotros no conocemos, le pusieron al Dios no conocido. Entonces Pablo, que está ahí y ve todas estas cosas, entonces Pablo le dice: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo conozco. Entonces Pablo tiene aquí una estrategia, pero nos da a conocer a nosotros que él observó que ellos eran muy religiosos porque estaban adorando a un Dios que ellos no conocían. La religiosidad, la oscuridad religiosa, también trata de esa parte, hermanos. El de nosotros adorar a un Dios que no conocemos. ¿Somos nosotros los únicos? No. Eso le pasó casi a todos los líderes de la Biblia. A los hijos de Zebedeo van pasando por una comunidad, no quisieron recibir el evangelio. Y ellos le solicitaron al Señor que descendiera fuego del cielo para quemar a toda esa comunidad. Entonces ellos estaban adorando, estaban caminando con un Dios que no conocían, porque ellos saben que el carácter y la actitud de Jesús no es esa. El carácter y la actitud de Jesús no es que el que no le recibe, quemarlo, quitarle la vida. El carácter y la actitud de Jesús es bendecirlo, es transformarlo, es edificarlo, es convertirlo. Porque posteriormente apareció una mujer a la cual el Señor utilizó y salvó a multitudes en esa comunidad. Y si lo hubiese quemado, ¿qué hubiese pasado con esos miles que creyeron por la mujer y por la palabra de Jesús, como lo cuenta la Biblia? El mismo Moisés, en un momento determinado, en vez de hablar, golpeó. Y como era el hombre encargado de dar a conocer el carácter de Dios, y era el hombre que había que cubrirlo con una sábana porque resplandecía, daba a conocer la gloria de Dios, no mostró en ese momento el carácter de Dios y golpeó cuando debió de hablar. Se constituyó en un religioso en un momento determinado porque no actuó conforme a quien representaba. Caminó con Dios, escuchó a Dios, vio a Dios, pero no mostró a Dios. Un religioso. Los atenienses tenían este problema. Estaban adorando a un Dios que no conocían. Y Pablo aprovechó esa desinformación para entonces darle la información correcta. Llamó la atención de ese Dios que ellos estaban adorando, que no conocían, para entonces empezar a enseñarle atributos de ese Dios que ellos no conocían. Y empieza diciéndole: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Entonces Pablo tomó esa adoración de ese Dios que ellos no conocen y Pablo empezó a enseñarle, a decirle que nuestro Dios fue el creador de todas las cosas y que ese templo que ellos tienen ahí para resguardar a esos 24,000 dioses, con ese Dios conocido no aplica, porque no hay templo que pueda contener a Dios. Nosotros nos congregamos en un templo, pero Dios no habita en ningún templo, no hay templo que le pueda contener. Cuando Salomón hace el templo al Señor, Salomón lo dice, no hay templo que te pueda contener, pero cuando venga alguien aquí y clame a ti, tú escucharás y pondrás tus ojos sobre este templo y perdonarás su pecado. Nosotros vamos al templo para reunirnos, para juntos adorar al Señor, pero un templo no me define a Dios. El templo de Dios, dice la palabra, el tabernáculo del Señor es nuestro corazón, dice la palabra. Humilde, humillado y quebrantado, dice la palabra del Señor. Por eso que tú y yo no necesitamos ir al templo para tener intimidad con Dios. Y estamos claros en esa parte. Y estamos claros en esa enseñanza que nos han suministrado nuestros ministros. Por esa razón, tenemos 2 meses que no nos congregamos, no vamos al templo. Hermanos, que están firmes. ¿Cuánto estamos firmes en el Señor? Porque vemos que nos arrodillamos en las que lo tienen ahí en ese templo, no cabe en ese templo. Y le empieza a decir, ¿verdad? Que todo el mundo y todas las cosas que en el mundo fueron creados por ese Dios que ellos no conocen. Y que Él no puede ser honrado por manos de hombres que pidan de los hombres cosas, como si necesitase algo. Y que toda aliento de vida y que toda vida de todas las establece la palabra del Señor. Y de una sangre ha hecho todo el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y como los atenienses y como los griegos se creían especiales, el Señor le dijo que de una sola sangre fue hecho todo linaje. De una sola. Malaquías habla que por qué habiendo en Dios abundancia de espíritu, y la palabra dice, porque quería un solo Dios, que ellos también eran parte de ese linaje, que ellos también podían ser escogidos por Dios a través del arrepentimiento, a través de una adoración genuina fuera de esos dioses. El verso 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esto se escribió 200 y pico de años antes de Cristo. Esa palabra, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Y ahí Pablo está atacando directamente la idolatría. Cuando toman la figura del Señor y la hacen semejanza de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, de oro, de plata y de madera, como habla Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. O sea que todas esas figuras que ellos tienen ahí de oro y de plata, él está diciendo, no, eso no es Dios. Nosotros somos linaje de Dios. Cuando habla de nosotros, habla de que Dios es un ser vivo. Y así como nosotros tenemos un espíritu y tenemos un alma y un cuerpo, Dios tiene un espíritu y tiene a alguien por el cual hace todas las cosas, que Cristo Jesús. Y el Padre es la divinidad, con sentimiento, con pensamiento, que es una persona viva y que nosotros somos su linaje, que no es algo inanimado. Hay personas que tienen fotografía, que tienen pinturas, que tienen muñecos y le prenden vela a esas cosas. Eso se llama religiosidad, porque se le hace más fácil
Arrodillarse delante de eso y decirle algo a eso, que arrodillarse al Dios vivo que te va a decir y te va a exigir que cambie tu vida, que tú seas transformado, que tú empieces a hacer obras diferentes. Pero no, se arrodillan delante de algo inanimado, que no puede hablarle, que no puede decirle, que no puede orientarle, que no puede redarguirle, que no puede cambiarle. Terminamos con esto diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Pablo toma esta ignorancia de los griegos, de adorar a un Dios que no conocen, empieza a mostrarle los atributos de ese Dios que no conocen, que es el creador de todo lo que existe, de los cielos y de la tierra, que en todo hay vida, porque Él estableció vida en todas las cosas, que debe de haber un arrepentimiento, que debe de haber una ruptura con la religiosidad, de que no hay otro Dios, y hasta ahí todo iba bien. Y que estableció un día para juzgar todas las cosas, o sea que ellos, al igual que todos nosotros, íbamos a ser juzgados. Y entonces tocó otra parte, y dice la palabra en el verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos hermanos, dice la palabra, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea que independientemente Pablo estaba rodeado de religiosos, se levantó, no le habló de la condenación, le habló del Dios, del creador de todas las cosas. Siguió avanzando de que todo subsiste por él. Habló de Jesucristo, del varón a que Dios levantó para juzgar todas las cosas. Y le habló de la resurrección. Y en el punto de la resurrección, entonces ellos cortaron con Pablo y él salió. Pero ya había hablado del creador de todas las cosas. Ya le había hablado de Jesús. Ya le había hablado del evangelio. Ya le había dado una buena noticia de que ellos podían ser parte de eso. Y ahí mismo entonces dice la palabra, entre los cuales estaba Dionisio, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Muchos creyeron entonces a esa palabra que Pablo pudo darle en ese momento, a esas vidas que estaban ahí. Hoy estuvimos hablando, mis hermanos, del estudio bíblico número 11, que el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Bendecimos de manera muy especial a todos los ministros, bendecimos nuevamente a Dailin Paulino, una persona que estimamos mucho, y en el tiempo que duramos allá en Santo Domingo, tratamos de predicar el evangelio de salvación para todo aquel que cree. Y él se montó en esa buena noticia. Me escribió hoy que se bautizó y está arreglando una serie de cositas y que tiene que arreglar para seguir ahí encarrilado en el camino del Señor. Así que te bendecimos mucho, príncipe, y le pasamos a la ministra Carmen Arely Santana. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Ediberto. Amén. Que Dios le bendiga más, ¿verdad? Y que el Señor le siga usando para bendición de cada una de nuestras vidas. Quería darle la oportunidad al ministro, si quería comentar algo. Ministro, ¿está por ahí? Lo dejo en tus manos, mi hija, lo dejo en tus manos. Amén. Pues damos gracias al Señor, como Heriberto estuvo ministrando, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio y hablar, ¿verdad?, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable. Así que este es un punto de referencia para nosotros saber los temas y las cosas que debemos compartir del Señor. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Heriberto hizo hincapié en algunos puntos donde cuando Pablo presentaba el evangelio, ¿verdad? Dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y también hablaba de su señorío, Señor del cielo y de la tierra.
Y también hablaba que no habita en templo hecho en manos humanas. Levanten las manos los que entienden que son templo de Dios. Es en nosotros. El Señor lo que quiere es un cuerpo, ¿verdad? Lavado con la sangre de Cristo para morar en él. Y ese es el sello de nuestra salvación. Nosotros somos el templo del Dios viviente aquí en la tierra. Y lo único que Dios requiere es, ¿verdad?, un pueblo que se haya arrepentido. Por eso Pablo le decía que somos linaje de una sola sangre, ¿verdad? Hizo un linaje y somos nosotros. Pero había una parte donde decía que mandaba el verso para memorizar, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora mismo, ¿verdad? Yo estoy en Estados Unidos, el varón que presentó Eddie está en Santo Domingo, usted hay una parte que puede estar en Santiago, Canca, Las Aromas, San Víctor, en todo lugar, donde quiera que estemos, el Señor quiere un pueblo, ¿verdad?, que haya sido lavado con la sangre de Cristo, que haya reconocido a Jesús como su Salvador, que reconozca al Señor y sepa a quién le está sirviendo. Entonces nosotros tenemos un compromiso de ser luz donde quiera que estemos. Jesús es luz, en él no hay tiniebla y nos manda a nosotros, ¿verdad?, que donde quiera que estemos también a resplandecer y a predicarlo a él. No es asunto de predicar religiones, no es asunto de predicar, ¿verdad?, o participar a través de los ritos religiosos. Eso no es salvación. Podríamos estar todos los días en el templo congregándonos y no ser salvos, porque realmente esto no es asunto de religión, sino de una relación con el Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Ediberto, que Dios nos bendiga, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, al ministro, a todos los ancianos, a todos los invitados. Yo dentro de las personas que veo que se conectan, hay alguien que se llama Yulisa López, que me gustaría saber quién es. Yulisa López, ¿quién la conoce? Veo el nombre siempre, pero no sé quién es porque no ponen la cámara. Entonces me gustaría, si alguien conocida mía, que conoció al Señor ahora, porque en la iglesia no recuerdo a nadie que se llame Yulisa López. Así que si se quiere identificar para nosotros conocerle de este lado, si fue alguien que se convirtió ahora en medio de esta, ¿verdad?, de este proceso, me gustaría conocerle. Que Dios bendiga a cada uno de los que son invitados. Me gozo con Cecilio. Yo le decía el otro día a los muchachos aquí que Noni y sus hijos. ¿Quién es Yulisa López? Déjame ver. Soy yo, mi hermana. Dios te bendiga. ¿De dónde tú eres? Amén. De Selva de Madera. De Ceiba de Madera. Pues que Dios te bendiga mucho. Es un placer. Ya tú sabes, siempre te veo todas las noches y no sabía quién era. Los sobrinos de Cecilia, Noni, su hermana, también lo veo todos los días. ¿Te voy a decir algo, Yulisa? No, un poco de vergüenza, como no, bueno, conozco a Eddie, que es de la Lomita, pero no conozco a los demás. Ok, pero ya tú sabes, ya tú has ido mirando muchas caras. Sí. Yo no estoy en Canca, pero un día de esto llego. Así que soy tu hermana Arely Santana, mi esposo Miguel y mi hija Arelis Mercedes. Y ya tú sabes, bienvenida y que Dios te bendiga. Amén, amén. Estoy aquí también en Estados Unidos. ¿Tú estás en Estados Unidos? Sí, yo vivo aquí en el Bronx. Oh, ¿y cómo tú llegaste al grupo? Por mi prima Clara Ramírez. Ah, ya la prima de Clara. Sí. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te guarde y que siga firme en el Señor. Amén, que así sea. ¿Ya tú te estás congregando en algún lado? Bueno, nosotros católicos, nosotros vamos a la iglesia aquí, me queda cerca, a la iglesia católica, pero es como ustedes han dicho, no importa la religión. Así que ya tú sabes, a leer la palabra y hacer la voluntad de Dios. Sí, amén, que así sea. Que siga conectado ahí con nosotros. Está bien, amén. Que Dios te bendiga, Yulisa. Amén. Ya tú sabes, Yulisa, firmes en Cristo, en ningún otro hay salvación, como dijo Eddie, capítulo 4, versículo 11 del libro de los Hechos, solamente en Jesucristo. Hay otro jovencito que es de Las Aromas, que siempre lo veo conectado, que es, él pone el apellido Rodríguez, pues Luis Rodríguez, que uno de los muchachitos de allá también, nunca lo he visto en la iglesia con nosotros, pero siempre lo veo aquí en los servicios, no sé si hoy está.
Pero los días normales de culto siempre está, nunca se pierde un servicio. Así que José Julio sabe, él es primo de José Julio. Luis Rodríguez, el hijo de Jacqueline, me parece, ¿verdad, José Julio? Estoy esperando que abran la iglesia para venir para la iglesia ya. Es el hijo, él es primo de José Julio. Sí. Y es vecino de nosotros allá en Las Aromas. También me gozo verlo todos los días, nunca se pierde un servicio. Los servicios normales, martes, jueves y sábado, siempre está ahí. Así que Se convirtió con Yulisa grande. Polanco nunca lo abre, la hermana Yudilva, pero también siempre está en los servicios. Dios te bendiga, Yulisa. Y Yulisa, la de Las Aromas, a veces también se conecta, pero hoy no sé si está. Dios le bendiga a todos, Dios le guarde. Mañana tenemos servicio a las 7:30, dirigen las damas. Y si hay algún anuncio antes de despedirnos, abre el micrófono, el que tenga algún anuncio y lo da ahora. Nadie. Amén.